Muy buenos días, lifters. Hoy es jueves. Hoy ya sabéis, toca preguntas y respuestas como cada semana. He seleccionado una que me parece muy importante y vamos a tratar principalmente el tema de entrenar solo con el peso corporal. Por ejemplo, cuando estamos entrenando en casa, que no tenemos nada de material o simplemente empezamos para probar a ver si nos gusta y no tenemos ganas de dejarnos un pastizal, que si mancuernas, en banco, en barra, jaula, todo este tipo de cosas, bueno, pues empezamos a entrenar con ejercicios con el peso corporal y puede ser una magnífica idea, lo que pasa que tiene ciertos peros y es de lo que vamos a hablar hoy porque la pregunta principalmente va por ahí. La pregunta me la envía Alex y me dice: hola Iván, entreno en casa desde hace unos 8 meses y me va genial. Tus consejos me ayudan a mejorar poco a poco. Mi duda es si esta forma de entrenar se puede mantener siempre y cuáles son los principales problemas que me puedo encontrar. Alguno ya lo he ido viendo con el tiempo. Por ejemplo, al hacer mis primeras dominadas. Me ha costado sudor y lágrimas hacer la primera y veo muy lejanas aún las repeticiones de forma holgada. Por cierto, solo tengo una barra de dominadas y nada más. Un saludo y gracias, Alex. Bueno, pues me parece una pregunta interesante, principalmente porque es cierto que muchas veces, o la gran mayoría de veces, todos empezamos así. No digo cuando nos apuntamos a un gimnasio, que claro, ya disponemos de un montón de material, sino cuando nos da por empezar a entrenar y estamos en casa y decimos, oye, pues quizás lo puedo hacer en casa, ¿no? Con el peso corporal, ejercicios así, y voy viendo poco a poco cómo puedo ir progresando. Y está fantástico. O sea, de hecho, a mí me parece una de las mejores ideas si queremos ver si esto nos mola, no nos mola y queremos continuar con ello. Ahora bien, una de las principales dificultades que podemos tener es que la dificultad de los ejercicios con el peso corporal hay veces que es alta y cuesta avanzar. Por ejemplo, unas flexiones. Yo, en un principio, ahora mismo, si le digo a una persona entrenada que me haga X flexiones, pues me las va a poder hacer y va a decir, esto es muy sencillo, yo estoy acostumbrado a hacer ejercicios con mancuernas, con barras y ejercicios con peso que me cuestan mucho más. Vale, hasta ahí todo claro, pero claro, hay personas que si empiezan a entrenar, empiezan y quieren hacer esas primeras flexiones en el suelo, pues quizás no son capaces de hacer ni siquiera la primera. Y eso, aunque en un primer momento puede parecer, bueno, claro, estamos empezando, hay que empezar por algo, ¿no? No vamos a empezar haciendo ya 50. Vale, pero suele frustrar bastante, porque cuando empezamos con material o cuando vamos a un gimnasio que tenemos algo, lo suyo es empezar con unas mancuernas pequeñas o nos ponemos en la máquina y por lo menos podemos hacer el ejercicio, aunque sea con muy poco peso. Pero si tenemos el peso corporal, ya empezamos con ese, o sea, no podemos bajarle ni subirle. Es cierto que podemos utilizar diferentes variantes en las cuales a medida que vamos subiendo, pues la intensidad del ejercicio es menor y podemos ir progresando pues haciéndolas cada vez más cerca del suelo, ¿no? Esto sería una forma. Pero tenemos ejercicios también que aunque me parecen fantásticos a la hora de ganar masa muscular, pues nos complican esta tarea bastante. Por ejemplo, las flexiones del pino. Este es un ejercicio que es una auténtica bestia a la hora de desarrollar musculatura en el hombro, musculatura con ejercicios de empuje, pero es que cuesta mucho llegar a ese punto y por lo tanto no podemos empezar a entrenar en casa y decir, venga, pues voy a empezar a hacer este ejercicio, porque lo más probable es que no seamos capaces de hacer ni siquiera una repetición. De hecho, hay muchas personas que les costará el hecho de simplemente ponerse de pino, hacer el pino. Entonces, bueno, esta para mí es una de las principales dificultades con las que nos podemos encontrar, Alex. Luego tenemos más. Como digo, tenemos variantes muy completas, pero que cuesta llegar a ellas. Una sería esta. Otra sería, por ejemplo, las típicas dominadas, ¿no? Que todo el mundo intenta hacerlas, pero al principio cuesta un montón. Claro, si tenemos aquí una rutina con un poco más de variedad en la cual incluimos trabajo con barra, con mancuernas y demás, pues podemos trabajar la espalda de forma que vaya ganando músculo, vaya ganando fuerza y esto también nos va a ayudar a hacer esas primeras repeticiones en dominadas. Luego con el paso del tiempo irán llegando más, pero para ese primer paso ayudan un montón. Y si solamente tenemos una barra de dominadas, como es tu caso, pues seguramente que también podamos hacerlo porque ponemos una goma o nos ayuda a alguien a hacer las primeras dominadas o simplemente hacemos la fase excéntrica. De una forma u otra, siempre podemos progresar, pero tenemos menos variedad. Y esta variedad al final también hace que, por ejemplo, cuando tengamos alguna molestia, alguna lesión y necesitamos hacer otros ejercicios porque esos en concreto pues nos causan esa molestia, pues no podemos porque no tenemos tanta variedad. Entonces, claro, es un círculo que se va retroalimentando, ¿no? Como digo, no estoy diciendo que entrenar con el peso corporal sea malo o no de resultados, para nada. O sea, es fantástico. Lo que pasa es que llegar a ese punto, pues cuesta al principio. Y sí que es cierto que muchas veces vemos personas con un físico increíble, entrenando simplemente con el peso corporal, haciendo ejercicios súper complejos, pistol squats, como digo, flexiones haciendo el pino,
diferentes tipos de flexiones, simplemente con un brazo, dominadas. Bueno, al final son ejercicios muy completos, pero que requieren simplemente llegar a ese nivel, y hay muchas personas que han llegado a ese nivel también entrenando con barras y con mancuernas. También, por otro lado, tenemos el hecho de que para algunas personas esto puede resultar muy monótono y repetitivo. Si yo, por ejemplo, te digo que hagas una rutina en la cual incluyas una variedad de 10 ejercicios diferentes o 15 ejercicios diferentes, porque hay muchos ejercicios que podemos hacer con el peso corporal, pero hay muchos más si incluimos algo de material, aunque sea simplemente un TRX. Entonces, si yo te mando esos 10 o esos 15, que normalmente la rutina suele venir compuesta por alguno menos, no hay tanta variedad, pues hay personas a las cuales dicen, mira, yo llevo 2 semanas entrenando y esto me cansa, siempre estoy haciendo lo mismo, necesito más variedad. Y sí es cierto que la rutina tiene que tener siempre una parte más o menos fija, una parte en la cual mantengamos ese ejercicio básico, por ejemplo la dominada, la pistol squat, ese ejercicio tiene que mantenerse ahí simplemente para ir progresando con el paso del tiempo, pero luego el trabajo accesorio le podemos complementar de muchas formas y tenemos diferentes alternativas. Yo trabajo mucho con mancuernas, trabajo mucho con bandas de resistencia. La barra también me permite hacer diferentes variantes para ejercicios de espalda, para ejercicios de pierna. Entonces, claro, el hecho de contar simplemente con el peso corporal o con una barra de dominadas, pues nos limita mucho. Si no es tu caso, no va a pasar nada, pero si es tu caso, seguramente con el paso del tiempo te canses y lo más probable es que tengas que hacerte con algo más de material. Y por último, algo que también considero un pero en ese sentido es que quizás tenemos poca variedad en cuanto a los accesorios y trabajo complementario. Yo si hago una dominada, puedo hacer esa dominada, puedo también hacer remo inverso, puedo añadir algún ejercicio más de espalda, pero nos quedamos ahí, ¿vale? No tenemos mucha más variedad. Igual que con los empujes, igual que con los ejercicios de pierna. En cambio, si añadimos simplemente lo que son unas anillas, un TRX, unas mancuernas, unas kettlebells o algo por el estilo, esto nos va a dar mucho más juego, vamos a estar mucho más motivados a la hora de entrenar y sobre todo vamos a conseguir un físico más equilibrado. Esto para mí son algunos de los peros que tenemos a la hora de entrenar solo con nuestro peso corporal o con simplemente una barra de dominadas o poco más. Seguramente para muchas personas esto sea suficiente y consigan un físico espectacular, ya os digo que es una opción fantástica, pero si queréis desarrollar al máximo la masa muscular, os gustan mucho los deportes de fuerza y demás, es una buena opción para empezar, pero con el paso del tiempo seguramente os resulte necesario el haceros con mancuernas, con barras, con banco y todo esto. Además, ya os digo que es un vicio, empezamos por poco y cuando nos damos cuenta tenemos la casa llena de cosas. Esto nos ha pasado a todos. Así que nada, sabéis que tenéis en el área de recursos pues diferente material que voy recomendando para que entrenéis en casa. Son cosas bastante asequibles y que podéis comprar sin ningún problema. También os recuerdo que podéis seguirme en Instagram en @ivyamazares. Y sin más, nos escuchamos ya de nuevo el lunes aquí, en Lifters. Chao.